Gustavo Adriansen. Así que vamos a conversar de ello con Marisol Perestello, exministra de Justicia y Derechos Humanos, quien está con nosotros en estudio. Marisol, muy buenos días, bienvenida siempre a RPP. ¿Cómo están, Joana, Carlos? Buenos días. Buenos días, Marisol. ¿Qué significa, y cómo entender la respuesta de lo que ha mencionado el Ejecutivo y el Congreso de la República? Bueno, primero, la ausencia del Poder Judicial es una evidencia de que esto legal no es. El anuncio de Gustavo Adriansen cuando se presenta el pedido de la Corte Interamericana fue que iba a convocar a lo que se conoce como el Consejo de Estado, que no es otra cosa que la reunión de los tres poderes del Estado. Y, digamos, era evidente que en un ejercicio responsable de las facultades del Poder Judicial, firmar una carta como esta era poner en evidencia que teníamos una democracia que no respetaba los compromisos internacionales. Así que yo primero saludo que el Poder Judicial no haya firmado esa barbaridad. Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo es que del contenido de la carta tú te das cuenta que no se entiende cuál es el rol del sistema interamericano, que se está jugando para adentro. Es decir, esa carta no se ha enviado a la Corte Interamericana. Esa carta es una carta para validar lo que se ha hecho desde el Congreso y para adelantar un poco lo que podría ser de parte del Ejecutivo la no observancia de la norma, lo que sería muy peligroso. Y yo creo que finalmente esto va a tener que resolverse a nivel del Tribunal Constitucional. Aspiro a que en el Ministerio de Justicia los informes que se hagan por los riesgos, tanto desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista de control de convencionalidad, como desde el punto de vista de la credibilidad de nuestro sistema democrático en el mundo, puedan disuadir a la Presidente de observar esta norma. Ojalá. Ojalá. Ahora, dentro de la carta, si examinamos los argumentos, hay uno que establece que esta resolución que emitió la Corte en su momento desconoce la soberanía estatal y el principio de separación de poderes, ¿no?, en el país. Y además que la Corte ha excedido sus competencias y ha desnaturalizado la figura de las medidas provisionales de carácter temporal y excepcional. Mira, hay un principio que se llama la competencia de la competencia, que es quien fija su propia competencia es la Corte Interamericana, no la fijan los estados. Segundo, lo que está haciendo la Corte, como en otros casos, en el marco de la supervisión de cumplimiento de la sentencia de Barrios-Altos y Cantute, es decir, oye, a ver, un ratito, lo que está haciendo el Estado pone en riesgo que se cumpla con la finalidad de la sentencia, que es evitar la impunidad, ¿sí o no? Primero lo hizo con el indulto. Esa fue la primera vez que la Corte, en esta misma etapa, en esta misma fase de cumplimiento, dijo, oye, Estado peruano, si tú indultas y no corresponde, lo que estarías haciendo es generar impunidad y eso va en contra de lo que se supone que se busca con una sentencia de la Corte. Y lo que hizo ahora fue lo mismo, fue decir, oye, un momentito, déjame revisar si tu norma podría afectar lo que busca la sentencia de Barrios-Altos y Cantuta, que es evitar la impunidad para el caso particular de quienes estaban involucrados, ¿no? El Grupo Colina, pero ¿quiénes Fujimori. más serían, digamos, los beneficiados? A un tema macro. En un tema, digamos, de lo que la Corte quería hacer, que era supervisar esa sentencia, solamente eran los implicados en el caso de Barrios-Altos y Cantuta, pero obviamente eso implica a un conjunto mucho más grande. Por ejemplo, Sendero Luminoso y la cúpula de Sendero, que hoy está presa, sería beneficiada con esa norma y mucho más ahora con esa carta en el cual la propia presidente y el propio presidente del Congreso describen las conductas de los terroristas como ataques sistemáticos y generalizados, es decir, aplica todo lo que es los crímenes de guerra. Esto ¿no? ha sido aprobado la semana pasada en el Congreso de la República, ha sido enviado al Ejecutivo. Sí. Hay todavía un plazo de 15 días para que sea observado. Es que tendría que ser observado. Si no es observado, eso va a tener consecuencias, no solamente jurídicas, porque esto va a terminar en la Corte Interamericana, va a terminar primero en el Tribunal Constitucional, que también podría, a ver, hay varias salidas. El Tribunal Constitucional se tendría que pronunciar declarándola inconstitucional. El Poder Judicial podría inaplicar esa norma para los casos concretos, haciendo control de convencionalidad difuso. O sea, hay varias formas y varias posibilidades de que la norma no se aplique y no le cause el daño irreparable que le va a generar al país en términos de credibilidad institucional, ¿no? Ya eso nos ha pasado factura, el Consejo Fiscal ya lo dijo en varias oportunidades, ya hay pronunciamientos respecto a nuestra capacidad y nuestra credibilidad en el sistema financiero, diciendo, oye, tu sistema jurídico no está funcionando, o sea, la política ya impactó la economía y eso es muy grave, ¿no? Más allá de que para mí lo más grave es la afectación a las víctimas, ¿no?
Marisol, quería aprovechar la oportunidad para pedirle una opinión sobre la conferencia de prensa que ha brindado ayer la presidenta Dina Boluarte. No ha respondido sobre diversos temas, ¿cierto? El caso de las niñas Aguajún, las investigaciones por los relojes Rolex, el tema justamente de esta ley de lesa humanidad. Lesa humanidad. ¿Cómo calificaría usted esta conferencia que ha brindado la presidenta? Creo que no es lo que estamos esperando, ¿no? Son demasiados meses ya en los cuales hay un silencio de parte de la presidenta y ella se relaciona, digamos, con la ciudadanía, con el país, a través de los discursos que da en cada una de las cosas que hace, que no necesariamente son las cosas que necesitamos saber, y no responde problemas concretos. El tema de las niñas Aguajún es un problema concreto, que no solamente impacta al mundo Aguajún One Piece, que no solo impacta a Nieva, o a Condorcanqui o a Chiriaco, sino que impacta a todo el mundo de niñas y niños expuestos a violencia sexual, ¿no? ¿Qué sintió cuando ella evita la respuesta y se la deriva al ministro de Educación? Lo que pasa es que evita todo, ¿no? Hay una evasión permanente de asumir sus responsabilidades con el país, y yo creo que le han hecho creer que así funciona, y así no funciona, ¿no? Claramente no está dirigiendo el país, no está administrando el Ejecutivo, es una figura decorativa que además no solamente no decora bien, sino que nos genera... ¿Una figura decorativa para usted, Dina Boluarte? Evidentemente, o sea, no hay, tú ves alguna gestión, alguna decisión, algún impulso, lleva, digamos, las riendas del país. Yo creo que no, hace muchos meses, ¿no? ¿Qué ha sido para usted una conferencia simplemente para dejar de contar incluso los días que la mandataria llevaba en silencio? Yo creo que ha sido el intento de generar un espacio, o sea, digamos, satisfacer la demanda de escuchar a la presidenta de nuestro país. No solamente una excusa para poder explicar lo que ha hecho en China, que digamos, yo no cuestiono las actividades que hace la presidenta, más allá de que las formas, como se aprobó la norma en la cual nos dejaban en completa como país sin quien encabece, porque quién representa al país cuando ella está, digamos, en un avión y no hay posibilidades de comunicarse con ella. ¿Qué pasa si en ese momento sucede algo y hay que tomar una decisión? ¿Quién la toma, no? Ahora, ella dice ante esa pregunta de quién se habría quedado en esos días en los que todavía no se conoce exactamente dónde estuvo la presidenta, porque no hay un registro, supuestamente se sometió a una cirugía estética o no, pero ella dice, aunque sea, me gustaría tener un segundo, ¿no? Libre, y no ha sido así. Pero no da una respuesta tampoco Pero clara. Es que esas cosas se hubieran podido hacer bien si no se hiciera todo a la champa, ¿no? O sea, ella está administrando el país sin rendir cuentas primero. Eso es obvio, la conferencia de ayer así lo ha demostrado, cuando se le ha pedido una explicación en temas concretos que tienen al país las últimas semanas desconcertado, exigiendo respuestas, con frases desafortunadas y fuera de lugar y además falsas de parte de algunos de sus ministros, atribuyendo prácticas culturales al mundo Aguajún, cuando el mundo Aguajún no tiene como práctica cultural la violación sexual, ni tampoco ningún pueblo indígena. Digamos, eso es un delito acá y en cualquier parte, y tendría que tener un nivel de persecución y de enfrentar eso desde el Ejecutivo distinto a eludiendo la respuesta, ¿no? Es una ¿Cómo pena. calificaría la labor de los ministros? Varios de ellos han salido en una defensa cerrada, inclusive criticando las interrogantes de la prensa, hablando de preguntas que no contribuyen, ¿no? O que no ayudan al desarrollo del país. Lo que pasa es que el pensar que la prensa se convierte en un enemigo, la prensa no te tiene que aplaudir. O sea, digamos, yo he estado siempre en la posición en la que he sido cuestionada duramente, porque creo que ese es el papel que hay que jugar. O sea, creo que la prensa tiene que representar a todo lo que el país siente, esa frustración, este hartajo, oye, por favor, respóndeme, deja de eludir la respuesta y dime qué vas a hacer con el tema Aguajún, y dime qué pasó con el tema que se ha generado a partir de las joyas, y dime qué pasó con los muertos. Si tú no respondes esas preguntas, obviamente el tema nunca pasa, ¿no? Siempre queda ahí dando vueltas, y yo creo que lo que está haciendo la presidenta Boluarte es esperar a 28 de julio para mandar algún mensaje y volver a hacer lo que ella quiere hacer, es decir lo que ella quiere. Mensaje global. Y no absolver las preguntas que la ciudadanía tiene. Y yo creo que eso es un error, ¿no? Creo que es un error, además, calificar de buena o mala un cuestionamiento legítimo que tenemos los peruanos, ¿no? Por ejemplo, el tema Aguajún es, oye, ¿qué vas a hacer con tus ministros? ¿De verdad no va a pasar nada?
Solo un tema respecto a esta denuncia de niñas y adolescentes a Guajún que son acosadas o violadas y que superan los más de 520 Y casos, que además sin contar los que se quemaron porque no se tienen todos los expedientes. Pero solo una pregunta, Han Marisol. contraído SIDA y no existen los retrovirales ni las posibilidades de darle la Sí. atención médica que necesitan y merecen. Pero llamaba mucho la atención que desde el lado, digamos, del trabajo de la Fiscalía Judicial, de seguimiento de investigación, la respuesta sea: nosotros no tenemos presupuesto, tenemos que recurrir muchas veces al alcalde para poder viajar 8 horas e iniciar nuestro trabajo. La pregunta es, ¿siempre ha sido así? Siempre. ¿Hay otras zonas de nuestro país no tienen presupuesto para llegar hasta ciertos lugares? Pero el problema de la justicia en nuestro país es el más difícil que existe. O sea, acá tenemos un problema de desigualdad general. La desigualdad es probablemente la característica que describe el Perú. Y la mayor desigualdad es en acceso a la justicia. Y eso no lo digo yo. Hay una encuesta formal al país que hizo Oxfam con IEP y el resultado fue ese. La mayor desigualdad es de acceso a la justicia y tiene que ver con situaciones como las que tú señalas. Mira, incluso existen... Te lo preguntaba porque tú has ocupado esa cartera. Claro, y hay en algún defensores, los que se llamaban antes los defensores de oficio, que hoy es la defensa pública, que defienden a la víctima y al victimario, para que veas el nivel de precariedad que existe en nuestro país. Esas preguntas las debería de responder la Presidenta de la República, debería de saber que una situación como esa no derivara a que lo responda otra persona, está ella haciéndose cargo. Y al no hacerlo, sí creo que es una figura, un adorno, digamos, ¿no? Marisol Perestello es ministra de Justicia. Muchas gracias por Muchas su gracias presencia a aquí en los ustedes estudios también. de RPP. Muy Gracias. amable. Buenos días. Señores, vamos de inmediato con los anunciantes y estamos de vuelta en la rotativa del aire a través de RPP, la voz de todo el Perú.